Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre el poder de la palabra. Y el tema que vamos a estar ministrando en esta mañana lo he titulado Los beneficios de la palabra. Yo no sé cuántos de nosotros creemos que esta palabra tiene beneficios para nosotros. Hermanos, esta palabra trae muchos beneficios y son tantos los beneficios que vamos a hacerlo en dos enseñanzas. Vamos a empezar hoy y la próxima semana vamos a hablar de los beneficios de la palabra, parte 2, de lo que la Biblia puede ser para nosotros los cristianos, del beneficio que trae para nosotros los cristianos. Hermanos, yo quiero empezar con esto, con esta introducción. La mayoría de nosotros, por lo menos los hombres, creo que la mayoría de hombres, tenemos una caja en donde tenemos toda clase de herramientas. Yo no sé cuántos hombres acá tienen en su casa una caja con herramientas. ¿La tienen o no la tienen? Generalmente, a veces, inclusive los que tenemos carro, tenemos una caja en la cajuela, ¿verdad? Donde tenemos una caja que tiene herramientas en este caso. Y cada vez que nosotros vamos a hacer algo, pues generalmente acudimos a esta caja de herramientas a buscar qué nos es útil ahí, qué nos sirve en la caja de herramientas para poder nosotros hacer algo. O sea, necesitamos, o lo que vayamos a ocupar está en la caja de herramientas en este caso. Ahora, de la misma forma, hermanos, podemos ver la palabra de Dios. De la misma forma podemos ver la palabra de Dios como una caja llena de herramientas que nos pueden ayudar en la vida diaria, ya que la Biblia, hermanos, es el más grande tesoro que podemos tener en nuestras manos. Ella tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Óigame en esto. Ella tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Nos dice cómo manejar nuestras finanzas. Nos habla en relación a cómo debemos de relacionarnos con otras personas, o sea, con nuestro prójimo. Nos habla sobre la familia. Nos habla sobre los sentimientos. Nos habla sobre los problemas, inclusive problemas de la vida. Inclusive también podemos encontrar en la palabra cómo nos muestra, en este caso, cómo vivir en este mundo. Un mundo pecaminoso, un mundo alejado de Dios. Todo eso podemos encontrarlo en la palabra de Dios, en la Biblia. Algo que tenemos en nuestras manos, hermanos, que tenemos esa gran bendición de tenerlo en nuestras manos, la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, hermanos, le enseña a Timoteo la utilidad o lo útil que puede ser la palabra de Dios para un cristiano. Y todo el sermón hoy lo voy a basar en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Vamos a hablar 2 versículos que nos hablan de los beneficios de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, los cristianos. Hermanos, de esa caja de herramienta que tú tienes en la mano, la palabra de Dios en este caso. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén, iglesia. Dice la palabra, hablándole Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo en relación a la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar, y vamos a desglosar estos versículos esperando que Dios nos hable a nosotros de los beneficios que trae la palabra de Dios para cada uno de nosotros los cristianos, en este caso los creyentes. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que la palabra, esto es interesante, que la palabra es exhalada por Dios. Esta palabra de exhalada por Dios es como el acto de respirar. Nosotros inhalamos y exhalamos.
En este caso respiramos profundo y exhalamos, botamos. O sea, la palabra es inspirada por Dios, es que la palabra sale de Dios. La palabra sale de Dios mismo en este caso. O sea, fue inspirada por Él, fue exhalada por Él, como el acto de respirar. También significa soplar. Significa aliento divino, o sea que es algo divino, es algo que viene de Dios en este caso. En otras palabras, podemos decirlo así, simple y llanamente, que la Biblia viene o sale de Dios mismo. Viene o sale de Dios mismo la palabra de Dios. Esto que para muchos es simplemente un libro más. Nosotros entendemos como cristianos, como dice Pablo, que ella es inspirada por Dios completamente y sale de Dios. Vea lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, en relación a esto de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice Pedro, porque nunca, oigan esto, la profecía. Y entiéndase que la profecía era hablar de parte de Dios. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oigan, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, otra vez viene la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, hermanos, que todo lo que está escrito, aquí Pedro está hablando aún de la profecía, o sea, los que hablaron de parte de Dios, ellos no hablaron porque ellos quisieron, ellos no escribieron lo que ellos hablaban porque ellos querían, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esta es nos da una seguridad de por qué esta Biblia es la palabra de Dios. Porque fue inspirada por Dios mismo, aún los apóstoles, aún los profetas, o sea, todos los que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados por Dios. O sea, Dios estaba detrás de ellos en su plan y en su propósito para que nos quedara a nosotros la palabra escrita. Y nunca fue traída por voluntad humana, dice Pedro. O sea, si no fue traída por voluntad humana, no fue porque a alguien simplemente se le ocurrió escribir algo. No, es que Dios estaba operando o trabajando en ellos, en los autores de la Biblia, de la palabra de Dios, para que quedaran registradas en este libro lo que Dios quería, que nosotros a través del tiempo, a través de las edades, podamos tener como la palabra de Dios para nosotros, en este caso. Ahora, notemos que Pablo dice, empezando, que él dice que es toda la Escritura la que es inspirada por Dios. Es toda la Escritura, no solo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchos que en las iglesias a veces solo predican del Nuevo Testamento. Inclusive hay gente que quiere desechar el Antiguo Testamento como diciendo, es que el Antiguo Testamento ya pasó. Pero Pablo está hablando a Timoteo y él le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, hermanos, no estaba todo el Nuevo Testamento todavía. Lo único que estaba era el canon del Antiguo Testamento, pero no el Nuevo Testamento. O sea que cuando Pablo se refiere a que toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando aún prácticamente del Antiguo Testamento. Hasta que venimos al Nuevo Testamento y también entendemos hoy que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por eso tenemos este libro tan maravilloso en nuestras manos, donde, hermanos, yo no sé si usted lo ha analizado, es tan hermoso y tan interesante este libro que es la palabra de Dios, que en Génesis se nos muestra de cómo Dios crea al hombre. Y Dios pone al hombre en el paraíso. Y el hombre tenía una relación con Dios y Dios con el hombre, hablando con el hombre. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? Pero Dios le da la palabra y dentro de la palabra era que no tomaran o no comieran de un árbol del fruto prohibido y de entra el pecado.
Cuando entra el pecado, viene la separación entre Dios y el hombre, hermanos, pero cuando nosotros seguimos leyendo la palabra, para esa separación que hay entre Dios y el hombre, hermanos, es maravilloso, porque la Biblia nos muestra cómo Dios envía a su Hijo, al Señor Jesucristo, para ahora Él ser el puente nuevamente entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, para salvación, para que volviera a tener una relación con Dios, el hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el único camino al Padre. Él es el único camino nuevamente para que el hombre pueda tener una relación con Dios. O sea, Cristo viene a solucionar el problema del pecado que lo separaba de Dios en Él mismo al dar su vida en una cruz. Ahora, seguimos leyendo la palabra de Dios y terminamos en el libro de Apocalipsis, donde la Biblia nos muestra al final de Apocalipsis de cómo nosotros vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Y se vuelve a restaurar el propósito de Dios de formar al hombre y Dios poder convivir con el hombre y el hombre con Dios. Un día usted y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios, hermanos, donde vamos a estar en ese paraíso eterno con Cristo, con el Señor, toda la eternidad, para que se cumpla el propósito desde un principio cuando Dios creó todas las cosas. Y por eso la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, y todo eso no puede ser casualidad, porque toda ella fue inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, los hombres hablaron siendo inspirados por Dios, y por eso toda ella concuerda, es toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén, iglesia. Ahora, la palabra ser inspirada por Dios y dada por Dios mismo, dice Pablo a Timoteo, es por eso que ella es útil. Primero que Pablo le dice a Timoteo es que ella es útil. Ahora, ¿qué significa útil? En este caso, eso significa que ella sirve. Hermanos, cuando algo es útil, es algo que nos funciona, es algo que nos sirve. Ella es útil y sirve en este caso y funciona, como lo vemos en Hebreos 4:12. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12, algo hablamos la semana pasada en relación a esto, y dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, la palabra de Dios es útil, o sea, ella es viva y eficaz, ella funciona. Ella tiene el poder de Dios para cambiar la vida nuestra, tiene el poder de Dios para transformar la vida de cualquier persona. Ella funciona, ella es útil, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esta palabra de Dios es útil. Por eso no podemos cansarnos de seguir hablando y predicando esta palabra, porque ella es útil, ella funciona. Ella puede cambiar la vida nuestra. Ahora yo le hago una pregunta, ¿a cuántos Dios les ha cambiado su vida a través de esta palabra? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tal vez estado pasando un momento de lucha, un momento, no sé, hasta de depresión, donde me siento triste, donde me siento, hermanos, agobiado, y voy a un pasaje de la palabra y Dios habla a mi vida y eso me fortalece? Esa palabra de Dios es útil, iglesia. Pablo le dice que ella es útil. Ella funciona. Ella sirve. Por eso, hermanos, no podemos dejar de predicar y enseñar la verdad de Dios, la verdad de su palabra, porque ella es útil, ella funciona. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿para qué la palabra de Dios sirve? ¿O para qué es útil? ¿Para qué funciona? Y ahora Pablo empieza acá a enseñarle a Timoteo para qué es útil esta palabra que tenemos en nuestras manos. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que ella es útil para enseñar. Ella es útil para enseñar.
En este caso, hermanos, la palabra nos enseña, oigan esto, el camino correcto y la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra sirve para enseñar, ella nos enseña. Ahora, normalmente cuando alguien quiere aprender algo o quiere ser corregido, necesita ser ¿qué? Enseñado. Necesita aprender. Bueno, pues la palabra de Dios tiene el poder para enseñarnos. Ella nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña el camino correcto y nos enseña la voluntad de Dios. ¿Por qué el camino correcto? Hermanos, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son camino de muerte. Necesitamos el camino correcto. Hermanos, si la Biblia nos muestra el camino correcto, porque ella nos enseña, hermanos, podemos tomar la Biblia, la palabra de Dios, como una brújula. ¿Qué hace una brújula? Una brújula dirige, enseña los puntos cardinales. ¿Cómo hace una persona, por ejemplo, en un barco? ¿Por qué se guían ellos? No es por una brújula. La palabra de Dios tiene esa misma capacidad de enseñarnos y es dirigirnos como una brújula cuál es el camino correcto para yo no extraviarme de la verdad, no extraviarme del camino que Dios quiere y Dios tiene para mi vida. Vamos a ir al Salmo 48 y vea lo que dice el salmista en relación a cómo la palabra me enseña, hermanos, la voluntad de Dios, pero también vamos a ver del camino correcto. Salmo 48. Dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, oigan esto, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, nótese cómo el salmista está diciendo acá que él se ha agradado en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley está en medio de su corazón. Hermanos, si es que la palabra nos enseña el camino recto, pero la palabra debe estar ¿en dónde? En nuestro corazón. Y la palabra, como dice el salmista, dice que me he agradado de hacer tu voluntad. Hermanos, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. La palabra de Dios debe ser un deleite para nosotros porque ella nos enseña. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si usted y yo dejamos de escuchar o dejamos de estudiar o de leer la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser enseñado? Hermanos, porque la palabra nos enseña, ella es útil, ella funciona para enseñarnos. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la iglesia cristiana y empezamos a oír el mensaje, a oír la palabra de Dios, hermanos, empezó a enseñarnos un montón de cosas que antes no sabíamos, no conocíamos? ¿Y cómo las conocemos hoy? Por medio de la palabra, porque la palabra ahora nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios si no es la voluntad de Dios, de cuál es su propósito? ¿Cuál es su camino para cada uno de nosotros? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de vivir en este mundo caído y pecaminoso? Ahora vea lo que dice el salmista en el Salmo 119, 105. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña el camino correcto y la voluntad de Dios. Y ahora el salmista compara la palabra de Dios como una lumbrera, o sea, algo que alumbra nuestro camino. Interesantemente, hermanos, está poniendo la comparación de la Biblia con una lámpara, o sea, con algo que ilumina, algo que da luz. Recuerden aquellos tiempos, cuando se escribe esta palabra, no es como ahora que tenemos luz en todas partes. Usted va, hermanos, en cualquier carretera y ahora hay lámparas que alumbran. En aquel tiempo no. Y el salmista pone la palabra de Dios como una lumbrera, como algo que le alumbra el camino, en este caso el camino correcto.
Hermano, yo no sé cuántos de ustedes se han levantado, ojalá de que usted esté encandilado, no sé si le ha pasado, de que usted tiene las luces encendidas, usted las apaga y usted empieza a caminar en lo oscuro en la noche y usted no ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted necesita algo que le dé luz para saber por dónde va. Pues la Biblia es esa luz que nos indica el camino por dónde ir, y el salmista lo toma como una lámpara que está a nuestros pies para saber por dónde guiarnos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? Hermanos, la mayoría de la gente, de la mayoría de las personas, lo que más desconocen es lo que la Biblia enseña. Recuerde, en un momento el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si hay algo que nosotros necesitamos, usted y yo, hermano, es leer, estudiar la palabra de Dios todos los días de nuestra vida para tenerla como una lámpara que alumbre nuestro camino para saber por dónde vamos y cómo vamos. Porque si no, hermano, usted va a creer que va caminando bien cuando tal vez no va caminando bien. Y le pasa, hermanos, como a mí me ha pasado en mi casa. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted se levanta en la noche con la luz apagada, va a ir a orinar y usted dice, ya por aquí voy bien, y cuando se da cuenta pegó el dedo gordo o pegó la frente en una pared. Y usted cree que va bien. Usted cree, por aquí yo voy bien. Es más, yo me conozco la casa al revés y al derecho. Tal vez yo la construí, yo hice los planos, yo quería la puerta aquí, pero cuando yo voy a oscuras, aunque yo crea que yo voy bien, voy mal. Por eso, hermanos, nosotros y la iglesia necesitamos esta palabra para que guíe nuestro camino. Para ver si vamos realmente de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Porque esta palabra de Dios no solamente es útil para enseñar, dice Pablo, sino también para redarguir. Y es una palabra tal vez extraña para nosotros, la palabra redarguir. Pero esta palabra redarguir, hermanos, significa que esta palabra nos reprende, oigan, nos reprende y nos hace sentir mal por nuestro pecado. La palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también ella nos hace sentir mal. Ella nos reprende por nuestro pecado. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy leyendo la palabra y yo termino llorando. Porque la palabra empieza a hablarme. Y la palabra, como dice Hebreos, penetra hasta el alma. Y conoce nuestras intenciones, nuestro corazón, porque cuando la palabra a mí me habla, me quebranta. La palabra debe hablarnos, iglesia. La palabra debe de traer eso a nuestra vida, el reprendernos y el hacernos sentir mal por nuestro pecado, nos redarguye. Hoy lamentablemente la iglesia, hermanos, quiere que la iglesia, cuando venimos a estudiar la palabra, a predicar el evangelio, hermanos, hoy la gente quiere que la palabra más bien les haga sentirse bien consigo mismos. Y de ahí, hermanos, que el gran problema que tenemos hoy en nuestras iglesias es que lo que hay en los púlpitos antes de predicadores, hermanos, son motivadores. ¿Por qué? Porque el motivador, cuando usa la palabra para motivar a la iglesia, hermanos, pues solo motivación, lo que hace es subirle su ego, subirle su yo, de que usted todo lo puede. Pero según la palabra de Dios, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si nosotros no necesitamos a veces que nos suban el ego, nosotros necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que la iglesia necesita. Porque, hermanos, más bien el ego a veces más bien lo tenemos muy alto. Yo soy muy carga. Yo soy muy bueno. Yo me siento bien.
Pero cuando la palabra de Dios nos habla, más bien nos hace sentir, estamos mal. Interesantemente, la Biblia habla en Esdras, cuando ellos se habían olvidado de la ley y ellos regresan del cautiverio después de 70 años, dice que Esdras se para en un púlpito y Esdras empieza a predicar la palabra, a darle sentido de la palabra, y dice la Biblia que el pueblo de Israel lloraba escuchando la palabra. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel lloraba escuchando la palabra? Porque cuando Esdras empezó a enseñarles la palabra, ellos se dieron cuenta que ellos habían ido a cautiverio, que ellos habían sido oprimidos por sus enemigos porque habían dejado a Dios de lado y su palabra. Habían abandonado a Dios, habían pecado contra Dios. Hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que todos los días pecamos contra Dios. Todos los días fallamos contra Dios y necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios sea el que nos reprenda con su palabra y nos haga sentir nuestro pecado para apartarnos del pecado. Vea lo que dice Hebreos capítulo 3 del 7 al 15. Hermanos, si usted lee todo el contexto de Hebreos, el contexto de Hebreos es el autor escribiéndole a un pueblo que se estaba alejando de Cristo, se estaba alejando de Dios. Y él los exhorta. Y él empieza a hablar desde el principio de quién es Cristo, de cómo Cristo es superior a la ley. Y llega el momento donde él les exhorta duramente de que atiendan la palabra, que atiendan la voz de Dios y no se desvíen. Y no se olviden de quién es Cristo. Y vea cómo se los dice. Ahí en Hebreos 3, del 7 al 15 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, oigan, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, de haber creído en Cristo. Entre tanto que se dice, otra vez se lo recuerda: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezca su corazón. Hermanos, cuando alguien ha endurecido su corazón, no le interesa la verdad de Dios y su palabra. Hermanos, generalmente cuando alguien está mal y usted quiere decirle la verdad de que está mal, ¿qué es lo que la persona hace cuando está endurecida? No me diga nada, ¿a usted qué le importa? Mi vida es mía, no se meta con mi vida. Eso no es así. ¿Por qué? Porque él no reconoce, esa persona no reconoce que está mal. Se ha endurecido. Igual es nosotros con la palabra, hermano. La palabra debe hablarnos. No endurezca su corazón. Si oye la voz de Dios para que le haga reconocer su pecado y mi pecado, en qué estoy fallando, para poder arrepentirme y seguir caminando en obediencia con Cristo. No endurezca su corazón. Esté atento a la palabra, que la palabra le hable, iglesia. Me encontré esto y me gustó en internet y dice así: la palabra de Dios no tira indirectas. Oigan esto.
La palabra de Dios no tira indirectas, sus enseñanzas son bien directas. Son bien directas para enderezar nuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios es bien directa. La palabra de Dios a lo que es pecado le dice pecado. Y por eso, hermanos, no podemos ensuavizar el evangelio. Porque lo que es pecado, Dios le llama pecado, hermanos. Hoy, lamentablemente, hay iglesias donde le están cambiando la palabra de pecado a lo que es pecado y le están cambiando la palabra a error. Error. Ay, es que cometí un error. Hermanos, el problema es que un error, sí es cierto, todos cometemos errores, ¿verdad? Pero también el problema es que si usted le enseña a la iglesia de cometió un error, el problema es que para enmendar un error usted no necesita a Dios ni a Cristo para enmendar un error. Cualquiera soluciona un error sin Dios, porque es un error. Pero cuando a eso que hoy le llaman error, la Biblia le dice, y nosotros le decimos como la Biblia lo enseña, que es pecado. Hermanos, si es pecado lo que estamos haciendo, lo que hemos cometido, hermanos, no un error, hemos pecado, la única solución para el pecado es el arrepentimiento en Cristo. Porque el hombre necesita arrepentirse de su pecado. Y cuando hay un arrepentimiento verdadero, hermano, viene un cambio de vida. Cuando alguien realmente se arrepiente por su pecado, cuando ve la palabra y ve el pecado en su vida es cambiada. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio es esperando que el pecador se vuelva de su pecado en arrepentimiento y fe. No es decirle, es que usted cometió un error. Es que eso no es un error, eso es pecado. Y si la Biblia le llama pecado, no le podemos cambiar el nombre a lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Cuántos están conmigo? Es pecado. Ahora, por eso, hermanos, la palabra de Dios es útil no solamente para enseñarme, para redarguir, sino también ahora para corregir. Porque después de que ella me confronta con el pecado, ¿qué es lo que tiene que venir? La corrección. Tenemos que ser corregidos. Hermano, el propósito de que la palabra nos redarguya es ser corregidos. La mayoría de las personas no les gusta la iglesia evangélica. Yo no sé si ustedes han oído, porque dicen, es que ahí le quitan todo a uno y no lo dejan hacer nada. ¿Alguien ha oído eso? ¿Sabe por qué es eso? Porque el hombre quiere seguir viviendo en su pecado y no quiere ser corregido. Y el problema es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nos va a redarguir para ser corregidos. El propósito de Cristo es que su vida sea transformada y para eso tiene que ser corregido. Pero ¿cómo voy a ser corregido, hermanos, si no es por la palabra de Dios? La palabra corregir, hermanos, esta palabra es para que mi vida sea cambiada. Oigan esto, cambie mi manera de vivir o mi estilo de vida. Porque nosotros venimos del mundo, nosotros venimos, hermanos, del pecado, completamente viviendo en el pecado. Y ahora el poder de la palabra empieza a corregirme de mi pecado. Eso es lo que hace la palabra. Nos corrige de nuestro pecado. Vea lo que dice la palabra en Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, entiéndase a este mundo, a un mundo pecaminoso, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en ese versículo hay unas palabras que son claves y es primero, no se conforme a este siglo.
La palabra ahí de conformarse a este siglo es no se amolde a este siglo, o sea, no viva igual que vive el mundo. Ahora, el problema de la iglesia hoy es que la iglesia hoy quiere vivir igual que el mundo. Hermanos, Dios nos sacó ¿de dónde? Del mundo. Entonces, si Dios nos sacó del mundo, ¿cómo es que todavía queremos vivir como el mundo? En el sentido de vivir igual que el mundo vive. Eso es igual que Israel. Israel, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, pero cuando ellos iban camino al desierto, por el desierto, ¿qué es lo que ellos querían hacer? Devolverse en Egipto. Y extrañaban lo que allá hacían. Allá comíamos soya carne. ¿Cuántas personas hoy vienen al Señor y a veces quieren devolverse porque extrañan lo que hacían en el mundo? Hermanos, el problema es que la palabra tiene el propósito para corregirnos. Y Pablo dice acá, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esa transformación, hermanos, en el original es metamorfo. Y esa palabra de transformación, hermanos, es la que se usa en la metamorfosis de una oruga, de un gusano a una mariposa. No se conforme a este mundo. Transfórmese. Usted era, discúlpeme la comparación, pero de lo que habla ahí, usted era gusano, usted debe ahora ser mariposa. Usted, hermano, tenía el ADN, por decirlo de esta forma, de Adán y Eva, de su pecado, pero ahora debe ser transformado a la imagen de Cristo. Tiene que haber una transformación completa. No se amolde a este mundo, sino transformaos, dice Pablo, pero dice, vea lo que dice, por medio de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo voy a cambiar yo mi manera de pensar si no es a través de su palabra? Del entendimiento. Hermanos, la palabra tiene el poder para corregirme, pero eso va a ser cuando yo estudio la palabra, yo leo la palabra y eso me redarguye y me hace sentir mal y ahora yo quiero corregirme, yo quiero cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar. Ya yo no puedo pensar como el mundo piensa. No puedo vivir como el mundo vive. Vea cómo lo dice Colosenses capítulo 1 del 9 al 10. Colosenses capítulo 1 versículos del 9 al 10. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga la forma por la cual Pablo oraba y de pedir que sea lleno del conocimiento de ¿quién? De su voluntad. Ahora, ¿cómo voy a ser yo lleno del conocimiento de su voluntad si no conozco su palabra? Si no leo la palabra de Dios, si no estudio la palabra de Dios, si no escucho la predicación de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo oraba por esto, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. Oigan. Para que andéis como es digno del Señor. Como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En qué debemos de agradarle? En todo. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué debemos de crecer? En el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no es a través de su palabra? La palabra de Dios, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y ahora dice Pablo, para instruir en justicia. Esta palabra, instruir en justicia, la palabra, hermanos, lo que viene hablando es que la palabra cambia ahora mi manera de pensar para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Ahora mi vida fue renovada, fue transformada o está siendo renovada y transformada por la palabra, por el evangelio, para ahora vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya no de acuerdo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito en esta serie y vamos a hablar de qué la Biblia muestra de cuál es la voluntad de Dios. Porque algunos creen que la voluntad de Dios es que se haga famoso, que se haga influencer. Algunos creen que la voluntad de Dios es hacerme millonario. Esa no es la voluntad de Dios. Pero eso vamos a verlo por la palabra. Pero hermanos, el punto es que la palabra es para instruir en justicia. Justicia es caminar rectamente, hacer lo que Dios nos manda. En este caso, entonces la palabra cambia mi manera de pensar para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora cuando nosotros pensamos, cuando vamos a hacer algo, debemos de pensarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Para ponerles un ejemplo muy fácil y sencillo. Hoy es muy normal escuchar, que yo no sé de dónde sale eso, pero es muy normal escuchar a personas que dicen que son novios y tienen relaciones sexuales, empezando por ahí. Y además de eso todavía, viven juntos, están juntados y son novios. Y para terminar de hacer, son cristianos. Que alguien me explique. O sea, quiere decir que vivimos como el mundo vive, pensamos como el mundo piensa, pero no de acuerdo a como Dios nos manda en su palabra. Porque Dios me manda en su palabra que yo no debo tener relaciones sexuales hasta el día en que me case y debo de casarme antes de convivir con alguien y formar un hogar para la gloria del Señor. Si yo no pienso de acuerdo a la palabra, hermano, estoy pensando igual al mundo. Para eso necesitamos ser instruidos en justicia. ¿Qué es lo que el mundo hace? Hoy el mundo hace que Julano me fue infiel. Yo le pago con la misma moneda para que sienta lo que es bueno. Eso no muestra la Biblia. Para ser instruidos en justicia. Dice la palabra, vea lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Hablándole Pablo a los corintios, recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia desordenada. La iglesia de Corinto, hermanos, es una radiografía de la iglesia cristiana evangélica hoy en día. Lamentablemente. Una iglesia que era un desorden. Cada uno quería hacer lo que le daba la gana. Se emborrachaban. Había uno que estaba teniendo relaciones con la madrastra. Se peleaban entre ellos. Esa era la iglesia de Corinto. No discernían el cuerpo de Cristo. Esa era la iglesia de Corinto. Y vea lo que le dice Pablo acá en 1 Corintios 6, del 9 al 11, y les dice en signo de pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La injusticia es todo lo correcto, es lo contrario de la justicia, hacer cosas injustas. No erréis. Oigan, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se equivoquen, les dice Pablo a los corintios. Y termina en el verso 11 diciendo: y esto erais algunos. Vean el cambio de vida. Para instruir en justicia. Para que nuestra manera de vivir cambie. Y dice: y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios.
Así que no podemos vivir como vive el mundo. No podemos hacer lo que el mundo hace. La palabra de Dios, hermanos, es la carta magna nuestra, es nuestra, ¿cómo le digo? Nuestra ley para vivir de acuerdo a su voluntad y ser bendecidos. No se amolde a este mundo, no piense igual que el mundo. Es que como todo el mundo lo hace, pero es que no es porque todo el mundo lo haga, eso no es usted cristiano. ¿Qué te muestra la palabra? ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer? Hermanos, como podemos ver, todos estos beneficios de lo que Pablo viene hablando, de que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todos estos beneficios, hermanos, son como subir una escalera. No sé si usted lo notó, o sea, es algo que empieza de abajo hacia arriba. Es como subir una escalera. Y generalmente, hermanos, usamos una escalera para alcanzar algo. ¿O me equivoco? Cuando usted ocupa alcanzar algo que está alto, usted busca una escalera, algo que le haga subir para alcanzar eso que usted quiere alcanzar. Hermanos, y es que esto es lo que Pablo quiere que todo creyente entienda en los beneficios de la palabra, porque él le dice luego, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, al fin de alcanzar todo esto que Pablo le está hablando a Timoteo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Completamente. Hermanos, el fin o el propósito final de la palabra de Dios es para que seamos perfectos, dice ahí. Ahora no se asuste. Hermanos, porque cuando la palabra enseña ahí perfecto, no se refiere a alguien sin errores o sin pecados, sino a alguien que ha alcanzado madurez, que está formado o está capacitado. O sea que el propósito de la palabra de Dios, de lo que es útil, que dice Pablo, es para formarme, para capacitarme, para que yo llegue a ser un cristiano maduro. ¿Cómo explico esto, hermanos? De llegar a ser un cristiano maduro, el propósito o el fin de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando un niño nace, ¿cuántos creemos que el niño está completo? Él nace completo, él nace sano. Pero hay un problema, él no está maduro todavía. Él necesita todavía desarrollarse en un montón de cosas hasta que él llegue a un nivel donde él ya pueda depender de sí mismo en este caso. ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender, aunque él viene completo, él tiene que aprender ¿a qué? Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a ir al baño, tiene que aprender a leer, a escribir, a trabajar, para que llegue el momento donde él pueda llevar una vida por sí mismo. Cuando la Biblia habla de maduro, es el momento cuando nosotros hemos llegado a alcanzar una madurez donde yo dependo completamente de Dios en mi vida y sé quién soy en Cristo. Porque hoy la gente habla de madurez espiritual, hermano, pero es interesante porque a veces hay gente que se cree muy espiritual, pero a veces vio algo en la iglesia, no le gustó y se va. O, como he oído algunos, Julano lo vi en la calle, no me saludó, me voy de la iglesia. O sea, es como un niño. No hay madurez todavía, no sabe quién es en Cristo ni de quién depende. El fin y el propósito de la palabra de Dios es formarnos, es madurarnos. ¿Para qué? Para llegar a la perfección. ¿Cuál perfección? La perfección de Cristo. Hermanos, ya que la palabra de Dios nos ayuda, oigan esto, a crecer y madurar para dar testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas.
Porque ese era el propósito de Pablo. Vea lo que dice Pablo en Gálatas 4:19. Pablo hablándole a los Gálatas, vea lo que les dice Pablo. Dice, hijitos míos. O sea, si él los trata como hijitos míos, ese diminutivo de hijitos, todavía son niños, les falta. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Oiga, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el deseo de Pablo era que Cristo fuera formado en ellos. Hermanos, el propósito de la palabra de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, se la voy a poner de esta forma. La Biblia nos muestra que a Jesús, siendo Dios, sin haber pecado, hermanos, primero llegó Judas y lo vendió por unas monedas de plata. Luego de que él lo vendió, llegó y para entregarlo le dio un beso en la mejilla. Y el Señor lo llama amigo. Luego de que lo agarran y lo llevan preso, a él empiezan a golpearlo y a darle de bofeteadas, a burlarse de él y a decirle, dinos si eres el rey de los judíos. Y dice que él callaba. No hablaba. Hasta que llega el momento, aún sin hablar, que es sentenciado porque el pueblo lo pidió. Y por eso Pilato se lava las manos diciendo, yo soy inocente de esta decisión. Y él es sentenciado a ir a morir en una cruz como un criminal en aquel tiempo, sin haber pecado, y estando en esa cruz, él dice, Señor, perdónalos. Oración intercesora. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pablo dice que debe ser formado Cristo en nosotros. Hermanos, nosotros no aguantamos un mal modo. ¿Qué aguanta usted? ¿Alguien dijo algo de usted? ¿Alguien le hizo algo que a usted no le gustó y usted quiere ser como Pedro en un momento y otros? Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Ustedes no han entendido, eso no es de pedir fuego del cielo que consuma a alguien. Es madurar conforme a Cristo hasta llegar al punto de llegar a estar en una cruz y decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El fin y el propósito de su palabra, iglesia, es formarnos a la imagen y a la estatura de Cristo. Y para eso, mi amado hermano que me escucha, necesitamos esta hermosa y bendita palabra de nuestro Dios, porque ella es viva y eficaz, y ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Cuál obra? La obra de Cristo es lo que Dios quiere para usted y para mí. Ese es el propósito de su palabra, es el poder de su palabra. Necesitamos su palabra. Hermanos, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. La iglesia no necesita nada más que la palabra de Dios, es lo único que necesitamos. La palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios contiene todos los beneficios que el creyente necesita para crecer en fe. Vuelvo a leerlo. La palabra de Dios contiene todos los beneficios que el creyente necesita para crecer en fe. La palabra de Dios, hermanos, ya voy terminando. La palabra de Dios es suficiente para cambiar la vida del creyente y del oyente. La palabra de Dios es suficiente para cambiar la vida del creyente y del oyente también. Porque no todos son creyentes. Hermano,
no menosprecie. Óigame en esto, por favor. No menosprecie los beneficios de toda la palabra de Dios. Ella es tu caja de herramientas. Ella es tu caja de herramientas. Ella es útil. Ella funciona. Ella tiene beneficios. Pero hay que ir a leer, a escudriñar, a buscar, a venir a la iglesia a oír la palabra. Para que Dios siga ese proceso de transformación en nuestra vida. Porque, hermanos, vamos a terminar de ser transformados a la imagen de Cristo hasta el día en que Cristo venga o usted y yo muramos. Ahí terminará el proceso. Pero mientras usted todavía respire y camine y esté en este mundo y usted diga ser cristiano, que ama a Cristo, que quiere seguir a Cristo, hermano, el proceso de Dios continúa en tu vida para transformarte a la imagen de Cristo. Y Él utiliza esa bendita palabra que tenemos en nuestras manos, iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Señor, gracias una vez más por tu hermosa y bendita palabra, Señor, eso que tenemos en nuestras manos. Porque esa palabra, Señor, fue inspirada por ti. Y esa palabra es útil, Señor. Esa palabra funciona, sirve. Esa palabra, Señor, es útil para enseñarnos. Esa palabra es útil para redarguirnos, Señor. Esa palabra es útil para corregirnos. Y es útil también para instruirnos en justicia. A fin, Señor, de que podamos dar testimonio de lo que tú has hecho y estás haciendo y seguirás haciendo en nuestra vida. Porque tu propósito, como dice Pablo, es, Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y te decimos, Señor, ayúdanos en esa transformación. Ayúdanos, Señor, como dice Pablo en los Romanos, a no conformarnos a este mundo, Señor, sino a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento a la luz de tu palabra para conocer cuál sea tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Y poder honrarte como nuestro Dios. Y poder dar testimonio allá afuera, Señor, en este mundo pecaminoso, de la obra tuya en la vida de un cristiano, de un creyente, Señor. Y todo esto por el poder de tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?